¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Uña y Mugre, que la verdad el día de hoy tenemos un programazo. Andrés Mares, ¿cómo estás? Gracias, Humberto Lola, como siempre, muy feliz, contento de estar aquí. Como siempre iniciamos muy con mi mugre. sí, muy formal la cosa y todo el rollo. Y yo creo que este tema, Andrés, amerita, pues sí, mucho respeto y toda la situación, pero también tratar de verlo de una manera natural. No deja de ser un tema tabú en México, que de pronto nos burlamos un poco de ella, ¿no? Pero finalmente yo creo que hay dos posiciones: las personas que no quieren tocar el tema, que se alejan totalmente de ellas, y otros que sí, pues te prende como el foquito y te prende la atención y estás como muy atento. Vamos a hablar acerca del proceso de la muerte y pues bueno, para esto tenemos a una doctora aquí que la verdad, pues yo creo que va a aportar muchísimo al programa. Ella es una doctora que estudió en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, la carrera de medicina, y posteriormente tiene un diplomado en cuidados paliativos y medicina del dolor en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y estudió también, Andrés, tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, y actualmente se dedica a atender pacientes en etapa terminal, y ella los ayuda tanto a ellos como a su familia para este proceso de morir, ¿no? Y también tiene pues mucha experiencia en el tema de la aplicación de quimioterapia y nutrición en pacientes con cáncer. Ella es la doctora Adriana Ruiz. Adriana, doctora, qué honor tenerte aquí con nosotros, sobre todo para desarrollar este tema tan interesante. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de platicar con ustedes de este tema que es tan importante que más personas se involucren en él. Claro, perfecto. Oye, Adriana, pues platícanos un poquito tu trabajo en la cuestión cuando te avisan primeramente que hay un paciente en una fase terminal, ¿no? El primer choque que tienes tú con el paciente, tanto con el paciente como con los familiares, ¿cómo es que recibes esta situación? O sea, ¿cómo recibes primero al paciente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Creo que ahí podemos tener dos escenarios. Podemos tener un escenario de un paciente que ya está en una etapa terminal y que ya está muy cercana a la muerte, que pues ya es un paciente que está menos consciente, que pasa más tiempo dormido que despierto y que el contacto, digamos, de plática y de acompañamiento, pues viene más dirigido hacia la familia. Y también en cuidados paliativos podemos ver pacientes que ese proceso de morir no está tan cerca, pero que ya se encuentran fuera de un tratamiento médico y que se empieza a dar un tratamiento paliativo. O sea, empezamos a manejar el dolor, la dificultad para respirar, la dificultad para comer, todas estas cuestiones que acompañan ese proceso. Depende también mucho de la enfermedad del paciente, porque bueno, la mayoría de los pacientes que reciben cuidados paliativos son oncológicos, son pacientes que tienen cáncer. Sin embargo, bueno, también se pueden dar a pacientes que tienen esclerosis múltiple, pacientes que tienen insuficiencia renal, hepática en etapas ya muy avanzadas. Entonces, de ahí va a depender las necesidades y la condición actual del paciente. Ok, perfecto. Andrés, ¿qué es lo que pasa a lo mejor en un enfermo terminal o alguien que le dicen te vas a morir, o sea, te queda pues tanto tiempo de vida, ¿no? Bueno, filosóficamente hablando, te das cuenta de una manera contundente de la contingencia de la vida humana. Es decir, tiene un principio específico, un inicio en la fecha de nacimiento, pero aunque tiene un término seguro, es incierto en cuanto a la fecha. Y sucede un mecanismo de defensa curioso en el subconsciente de que, pues como no sé cuándo va a ser, entonces lo más probable es que no vaya a ser. Hasta que sucede que ya te toca, ¿no? Y te encuentras con ese esquema de contingencia que te lleva, me imagino yo, necesariamente a preguntarte sobre el sentido de la vida. Pero antes quisiera preguntarle a Adriana, ¿cuál suele ser la actitud común ante la inminencia de la muerte en la gente? Porque como bien decía Humberto, no es un tema que se suele tratar en la vida ordinaria,
y hasta que llega a ser lo ordinario en ti el enfrentar ese tema. Mira, si platicamos del paciente en sí, casi siempre el paciente terminal se hace consciente de lo que está pasando y pues bueno, pasa sus etapas del duelo como todos los duelos, ¿no? O sea, entra en un periodo de, pues de enojo, también llega a su periodo de negación, intenta negociar, o sea, intenta decir, pues sí como bien, sí hago esto, no va a pasar, intentan pues buscar cosas alternativas, otras soluciones, pero cuando ya llega esa aceptación, cuando ya llega ese punto donde vemos que no hay vuelta atrás, obvio también hay un periodo de depresión, de tristeza, pero cuando ya llegamos, el paciente terminal entra en una etapa de introspección. O sea, yo lo que he observado es que el paciente empieza a estar más con él mismo. Y eso con la familia es bien complicado, porque el paciente terminal se siente vulnerable y lo que le interesa es él mismo y las personas que son muy cercanas a él. Entonces, es muy raro el paciente en esa etapa que le gusta estar rodeado de mucha gente y que le gusta que lo observen de una manera tan vulnerable. Empezamos a ver, por ejemplo, que dejan de ver la tele, o que dejan de escuchar música. Entonces, muchas veces el familiar dice, ay, es que le puse su película favorita, pero no la ve. No, porque no está enfocado en eso. Es como una introspección, es como que estás arreglándote contigo mismo. Como una preparación. Exactamente, pero es algo personal. Ni siquiera me atrevería yo a decir que necesitas mucho de los demás, es algo tuyo, como propio. También pasa, por ejemplo, que me mandan llamar porque me dicen, es que se queja mucho y tiene dolor. Entonces voy a valorarlos y muchas veces tienen dolor, pero muchas veces no. Es como si discutieran con ellos mismos. No sé si me estoy explicando. No, como si estuvieran alegando con ellos mismos, porque es tu proceso de introspección. Yo lo califico como el momento en el que te perdonas a ti mismo o en el momento en que saldas como esas cosas que tienes pendientes, pero con tu persona. Una autoconfrontación. Exactamente. Y se nota cuando empieza a haber como esa paz. En los niños, por ejemplo, yo no trato niños por lo general, yo solo veo adultos, pero las pocas veces que me ha tocado ver niños, el niño lo tiene muy claro. El niño lo sabe y lo maneja diferente. Y el niño que siempre tiene una preocupación más hacia el exterior, o sea, su mamá, hacia sus hermanos, que el adulto. El adulto entra más en introspección, es más personal. Y eso para la familia pues se vuelve complejo, ¿no? Porque pues obviamente todos quieren despedirse de él, muchos quieren estar con él y confrontar la muerte es difícil porque todas las muertes son sorpresivas. Pasa mucho, sobre todo ya después del fallecimiento, que dicen, oye, pues si su mamá llevaba 10 años enferma, ¿por qué se le está pasando tan mal, no? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué es sorpresivo? Porque aunque sabemos que tenemos a alguien enfermo en casa, por ejemplo, no sabemos cuándo va a suceder. Y viene también ligado a esa parte, por ejemplo, que decías tú ahorita, de que te dicen te vas a morir en tanto tiempo. La realidad es que ese es un conflicto grande porque nadie lo sabe, ni siquiera los médicos, ¿no? Y pasa muy seguido esa disyuntiva que dice, es que me dijeron que me morí en 6 meses y duró un año más, ¿no? O en 3 y se murió en 2. Entonces, por lo general los médicos no decimos tiempo porque no lo sabemos. Existe la estadística que te da un pronóstico, pero tú no sabes tu paciente en qué lado de la estadística va a caer. Oye, Adriana, como médico, me imagino que te ha tocado también dar la noticia. ¿De que alguien falleció? De que alguien falleció o que algo ya no tiene cura, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya se hizo todo lo posible y hay que enfrentarlo. ¿Esto te preparan en la escuela de alguna manera para tener ese tacto, para poderlo hacer, o cada quien se va haciendo conforme la experiencia te la va dando? No te preparan. O sea, por lo menos en México yo te puedo decir que no tienes una clase como de eso, que debería. Yo varias veces he dado pláticas de cómo dar malas noticias, porque muchas veces existen protocolos para dar malas noticias a nivel mundial. Entonces, el protocolo dice, por ejemplo, que pues, te tienen que llevar a un lugar, digamos, como ¿no? O sea, donde estés tú con la persona, con el familiar que le vas a avisar, por ejemplo, que su familiar acaba de fallecer, que hay una trabajadora social, que sea un ambiente controlado para que si la persona pues quiere llorar o no sabe cómo reaccionar, pues no se sienta apresurado. Aquí por lo general te lo dicen en el pasillo de urgencias. Ajá, así de, lo siento mucho. Y entonces cuando yo les doy la plática a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, les digo,
eso que tú le vas a decir el día de hoy es algo que él va a recordar el resto de su vida. Y cuando tú platicas con alguien que tuvo un familiar que falleció, te va a contar, salió el doctor y me dijo. Y si el doctor está viendo el reloj para ver que no se le haga tarde, o si el doctor está con prisa o le está sonando el celular, ya quitaste ese respeto y ya hiciste que ese momento fuera, si ya de por sí era doloroso, fuera más triste y más confuso. Porque si alguien está hablando contigo y no te está poniendo atención, ni siquiera sabes qué preguntarle. Porque en primera pues tienes el shock de que te acaban de decir que ya no está en este mood. Y luego tienes una persona que no te presta atención, te ofusca totalmente. Entonces sí, es un área que de verdad yo puedo asegurar que la mayoría de los médicos no lo hacen con la intención de lastimar a las personas, pero que sí deberíamos de tener más sensibilidad y más tacto. La persona que tiene que ir a dar los informes tiene que saber lo que pasó con el paciente, tiene que conocer el expediente del paciente, porque pasa que luego el familiar pues se ofusca pero tiene dudas, claro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que se murió? ¿Y le pasaron sangre? ¿Qué hicieron? ¿Lo reanimaron? ¿Lo intubaron? ¿No? O sea, cuéntame. Y si luego pasa que pues está el residente, está el interno, y le dicen, oye, pues, ¿no? Te toca. Entonces, pues no saben ni qué decir y eso genera más confusión y hace también que a veces las personas crean que las cosas se hicieron mal, cuando en realidad no se hicieron mal. Claro, yo creo que lo vivieron ahorita muchísimo ustedes, ¿no? Con el tema de la pandemia, que pues, o sea, no podías ver a tu familiar ni nada y se metían y luego pues ya les avisaban nada más que se había muerto, ¿no? No, además todos esos duelos con lo del COVID fueron terribles, o sea, la verdad fue algo devastador, porque para empezar pues no te podías despedir de tu familia, porque pues entraban y si no salían vivos, pues ya no los volvías a ver. O sea, la última vez que los veías era cuando los ingresabas al hospital. Y después toda esta cuestión que pasó al inicio de los velorios, que no se permitían los velorios, que no se hizo que muchas personas acabaran con un duelo súper complicado a consecuencia de la pandemia. Bueno, platícanos entonces ahorita la importancia en cuestión de la familia, de cómo llevarlo, ¿no? En esta expertise de la tanatología, ¿cómo vas acompañando a la familia que ya pues se acerca pronto, ya pasó que falleció el familiar? Y ¿cuál es el proceso? ¿Hasta dónde es cierto punto normal el que te duela y te aflige algo? ¿Y a qué momento también dices tú, no, sí necesitas checarte, ¿no? Mira, el duelo definitivamente es un proceso personal. O sea, no tiene un inicio y un fin, digamos, de tiempo. No podemos decir si dura, hace muchos años decían, si dura... Son 45 minutos. Si dura más de un año ya es patológico, ¿no? O sea, como que ya no está tan bien que estés tan triste. Perdón. Pero se ha descubierto que no, que hay quien dura 6 meses, hay quien dura 2 años y entran dentro de la normalidad. Lo que puede llegar a ser preocupante es no tanto que estés triste, sino cómo te relaciones y cuántas herramientas tienes para continuar con tus rutinas y para tu cuidado personal y para todo eso que sigue continuando durante, pues la vida continúa, vamos. Entonces esa parte es compleja y lo que hay que aprender también mucho del duelo es que para el dolor no hay atajos. O sea, no hay atajos para salir del dolor. Entonces, mientras nosotros más evitamos sentir dolor, más evito sacar sus cosas del cuarto, más evito tener contacto con las personas que estuvieron con él o con ella, más lo perpetúo. No hay un atajo. Si yo no me enfrento al dolor, no tengo manera de sanar. Y pasan por las etapas del duelo que habíamos comentado. Casi siempre es muy común que en los velorios veas, no sé, la viuda y no están llorando. Y dices, ay, no, o sea, ¿por qué no llora? O llora muy poquito, ¿no? Y dices, ay, qué fuerte. No, no es fuerte, está totalmente negada, no sabe qué está pasando, no está entendiendo lo que está sucediendo en ese momento. O sea, el llanto va a venir después cuando le caiga el 20 de que esto está pasando. Y en estas muertes por pandemia más. O sea, porque de repente lo internaste y te hablaban para darte como informes, pero pues ni entendías lo que te estaban informando y luego de repente te dicen que ya no está y que tienes que ir a reconocer el cuerpo. O sea, es un proceso súper complejo, pero te digo,
pasan igual por ciertas etapas, la mayoría, algunas tienen tiempos más largos, otros más cortos, pero eso depende de ti, de tus herramientas. Hay personas que pasan por todas las etapas el mismo día. O sea, en un día lo niegan, se enojan, negocian, culpan a alguien, lo aceptan y vuelven a empezar. O sea, puede llegar a ser hasta cíclico. Entonces ahí también hay que intervenir, hay que tener cuidado y hay que decir, bueno, a ver, ¿en qué proceso estamos? ¿Cómo estás hoy? No, pues estoy muy enojada. ¿Por qué estás enojada? Pues no sé, porque no se vacunó o porque no se tomaba el medicamento. Bueno, se vale estar enojado, pero vamos a encontrar realmente por qué estás molesto, ¿no? Entonces es todo un proceso. Creo que la mayoría de las personas logra salir avante de ese proceso. Sí es una realidad que cuando uno pierde un ser querido, pues hay un antes y un después, y somos personas diferentes después de esa pérdida. Pero no es necesariamente que vayamos a ser para mal. Podemos sacar muchas cosas buenas, y no hay una mejor manera para mí, que me dedico a esto y que veo a la gente morir tan seguido. La mejor manera de vivir en plenitud es reconociendo que somos finitos. Que al fin de cuentas lo hacemos de alguna manera. O sea, es como ¿por qué no le das a tus hijos de comer chatarra todos los días? Pues porque sabes que se pueden enfermar y pueden morir. Claro. En el inconsciente, vamos a decirlo así, lo sabemos que tenemos un fin y que esto puede acabar. El problema es que no lo logramos hacer conscientes. Pero cuando lo hacemos consciente, empezamos a disfrutar más de las cosas que vivimos, porque sabemos que tiene un final y una trascendencia. Pues la verdad es que bastante interesante el tema, esta relación del dolor, de la muerte, del saber que te vas a morir, el saber que tu familiar se va a morir. Y pues bueno, con experta aquí, con la doctora Adriana, la verdad es que muy padre la plática. Yo espero que también les esté gustando a todos ustedes. Y Andrés, nos quedamos con esta situación en donde el dolor lo vemos como una situación negativa, pero al final pues creo que es parte del crecimiento del ser humano, ¿no? Sí, claro. Tiene funciones que desde la óptica de la antropología son fundamentales. La primera función es correctiva, ¿no? Si no experimentáramos dolor, no buscaríamos corregirlo, ¿no? Si no me doliera la muela cuando hay caries, pues no iría a un dentista a someterme a un proceso doloroso para la curación. La otra función, también muy importante, la más conocida, la fortaleza. Ya lo decía Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te fortalece. Y en el dolor estamos hablando de el proceso natural más eficiente para la fortaleza, si lo sabes llevar. La otra función es la del desapego, poco conocida, para mí una de las más importantes, porque justamente en este ser contingente no tiene sentido que me apegue a nada que voy a dejar una vez que me muera, ¿no? Y también hay un aprendizaje muy, muy valioso. Y de hecho, justamente asociándolo a esta función del dolor, ¿cuál ha sido el aprendizaje que consideras más profundo en tu vida, Adriana, con una experiencia tan cercana y tan frecuente de la muerte? ¿Cuál dirías, lo que he aprendido de la transición hacia la muerte es? Que es bonita, que es buena, que no es algo malo. Se ha visto bastantes personas trascender, y creo que viene ligado a eso que te decía yo, que les comentaba a los dos de la plenitud. Que si aprendiéramos eso, no hasta el hecho de nuestra muerte, sino que aprendiéramos que los seres humanos somos trascendentes, y que transicionar esa parte es como nacer, es igual de importante, cambiaría mucho la forma en que morimos y la forma en la que vivimos de forma general. Entonces sí creo que el reconocernos y el saber que esto termina nos ayuda a valorar todo, y el reconocer que nuestra vida puede cambiar en una semana. Yo la mayoría de mis pacientes, una semana antes estaban bien, una semana antes no estaban en quimioterapia, una semana antes no sabían que tenían un tumor. Vamos, o sea, entonces el reconocer que todo puede cambiar te hace valorar los instantes de una forma más nítida, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que quisiera platicar, Adriana. Una de ellas
es pues este mismo acompañamiento que dices de los familiares, que es muy importante, pues que la familia esté ahí. Ahorita con lo que dices de este tema, que también me quedo de las personas que están en su lecho de muerte, que saben que van a morir y que finalmente pues hay una reflexión sobre su misma vida, ¿no? Que vamos a trascender de otra manera y está como preparándose esto. Y con la cuestión del acompañamiento de la familia, te quiero compartir que la muerte más cercana que yo he tenido, afortunadamente, es de mi abuela, paterna. Yo tengo una hermana que vive en España y en ese tema de transición del proceso de la muerte de mi abuela, mi padre estaba fuera. La manera de que él vive la muerte de su madre a través de la noticia que se la da a mi hermana, yo se la doy a mi hermana y ella se la da a mi papá, pues definitivamente es muy diferente cuando estás a 8,000 kilómetros de distancia a cuando estás al lado, que fue lo que me tocó a mí estar ahí con mi abuela minutos, en el mismo lugar cuando falleció, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar en base a toda la experiencia que has tenido a estos familiares que están alejados? En este momento te comparto esta situación en donde era un tema de un viaje de mi papá para ver a su hija. Sí, fue pero circunstancial. Fue circunstancial, pero hay ciertas situaciones en donde la familia tiene pues problemas, ¿no? O desapegos y toda esta situación. ¿Qué consejo pudieras darles? Los seres humanos trabajamos, bueno, a mí me gusta trabajarlo así con ellos, con rituales. Los rituales son importantes y los llevamos a cabo siempre de una u otra manera. Entonces, el hecho de que yo no haya podido estar con mi mamá en el momento en el que falleció, no significa que no deba despedirme de mi mamá. Entonces, tengo que hacer un ritual para hacerlo. Puede ser desde oficiarle una misa hasta hacerle una carta, hasta lanzar un globo al cielo. O sea, tengo que representar esa pérdida y tengo que despedirme de mi mamá. Porque si yo no lo hago, aunque esté en el velorio, o sea, hay gente que en el velorio no logra despedirse. Entonces, si yo no logré despedirme de ella porque no la vi antes de fallecer, tengo que despedirme de ella y tengo que buscar un mecanismo o una forma de hacerlo. Entonces yo lo que recomiendo es hacer un ritual, hacer una fiesta, una reunión de despedida, prender una vela y platicar con ella. O sea, tengo que irme despidiendo de la persona y no tiene que ser una sola vez. O sea, no funciona así, no es de, ay, bueno, le hago una carta, me despedí, adiós mamá. No, exacto. Puedo hacerlo varias veces, puedo hacer varios rituales, hasta que yo me sienta en paz con haberme despedido de esa persona. Está padre esa inclusive antes de la despedida, no es raro la necesidad de hacer un ritual para la reconciliación. Porque en muchos casos te habrán tocado, ¿no?, de personas que no solo no están presentes, sino que estaban peleadas. Sí, además de que ahí también ocurre un fenómeno bien, pues no raro, pero peculiar, que es que cuando una persona fallece, se nos olvida también, queremos obviar todo lo malo que sucedió con esa persona y nuestra relación con ella. Así todo es bonito, ¿no? Ajá, hasta a muchos como que los santificamos, ¿no? Y resulta que era el ser más maravilloso del mundo, ¿no? Y entonces es importante reconocer eso y agradecerle a esa persona por haber transitado en tu vida, por haber estado contigo, por haberte enseñado, cuidado, pero también es importante reconocer la otra parte y perdonarla, O sea, esa parte también es importante y reconocer que, bueno, todos somos humanos y todos somos perfectibles, que no es que sean malas personas, solo son humanos. Y que si yo no desatoro esa parte que a lo mejor a mí no me gustaba de mi papá, no voy a avanzar. O sea, es importante ser honestos en esa parte. Y es a lo que iba hace rato con lo de que no hay atajos para el dolor. O sea, si yo intento tomar el atajo de decir, no, era la mejor persona del mundo, era maravilloso, nunca cometía ningún error y siempre me hizo feliz, pues entonces jamás voy a llegar al otro lado. Estaba muy padre, muy interesante todo esto, porque siempre rechazamos las cosas, bueno, al menos en mi persona, o sea, no puedo como tener como esa sensibilidad de decir, voy a platicar el día de hoy de la muerte. De hecho, el día de hoy me está costando mucho trabajo hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que mientras más te familiarizas en esto, también pues lo puedes llevar mejor, ¿no? Estamos hablando como de una situación en enfermedad, como en un enfermo de fase terminal, etc.
El tema del proceso de la muerte, tanto pues ahora de la cuestión de los familiares, ¿es lo mismo en un caso de un suicidio o en un caso de una muerte violenta o de una muerte trágica? No, sí es diferente. Yo hasta me atrevería a decir que se parece un poco a las muertes por pandemia. Porque pues es algo así, ¿no? O sea, al fin de cuentas es traumático, o sea, estás con digo, bueno, a lo mejor hospitalizado, pues estás con la expectativa de que algo puede salir bien, pero en el fondo sabes que no, y acá, pues bueno, es un accidente, ¿no? Es algo que no esperabas. No, el proceso sí es diferente, sí es más complejo, el periodo de aceptación, de negación es un poco más duradero, sin embargo, insisto en lo que decía al principio, todas las muertes son sorpresivas y todas nos agarran de bajada. Aunque tengamos un paciente que lleve años enfermo y meses agonizando, en el momento en el que fallece, para la persona que lo perdió es como algo nuevo, porque es algo nuevo, es algo que nunca has vivido sin él y no conoces este mundo sin esa persona. Entonces sí es un poco más complejo, pero creo que todos llegan, es como un río y todos llegan al mismo cauce. Para los familiares, Andrés. Híjole, es muy variable porque también depende de qué tanto apego hubo, ¿no? Del tipo de vínculo que se tenía, ¿no? La dinámica de la relación misma. Aunque la realidad es que sigue siendo por mucho la pérdida más fuerte, ¿no? La más dolorosa. Perder a un ser querido no se puede comparar con una experiencia de fracaso o de rechazo, ¿no? Porque justamente, y lo decía Adriana, ¿no? Nunca has vivido sin esa persona. Y el familiar, pues, es un vínculo que trasciende inclusive la misma muerte, porque de alguna manera, yo lo puedo testificar, en mi propio caso, fallece mi mamá y eso fue hace ya casi una década y no puedo decir que el día de hoy, 10 años después, me sienta desvinculado de ella, aunque no esté físicamente, ¿no? O sea, es algo muy interesante lo que pasa con los lazos familiares, porque Dios nos crea en una familia, o sea, es una creación sistémica, la del ser humano. Y es interesante lo que mencionaba al principio, Adriana, de cómo hay moribundos, para decirlo de manera literal, que no quieren estar rodeados porque es su momento, ¿no? de salida. Y ahí la familia puede ser un gran apoyo o no, un dolor de cabeza espantoso. Tú nos podrías decir con mayor precisión. Sí, además de que en esto de la muerte es algo que no hemos, sí hemos evolucionado, pero socialmente yo considero que no lo hemos hecho tan bien, porque, bueno, hace muchísimos años era al revés. Existían las muertes acompañadas, de hecho está toda la familia, está todo el mundo, de hecho hasta se despedían antes de morir, si lo puedes ver en las películas, cuando el rey se estaba muriendo iban todos y dejaba indicaciones y les decía qué hacer, y, o sea, y eso era muy común. Después de la guerra, pues ya comienzan a morir soldados, empieza a haber una guerra, pues eso empieza a cambiar. Y además, pues empiezan a haber otras cuestiones sociales, culturales, religiosas, empieza a haber pues todo lo que son los velorios, o sea, en forma, toda esta cuestión del ver la muerte como un castigo en ciertas personas, en ciertas culturas. Entonces empezamos a meterle el tabú. Lo que es una realidad es que es un tema que tiene que hablarse, porque sí pasa, siendo más hacia ese lado, que tú llegas con el familiar y dices, bueno, yo llegué a ver a tu paciente, pero tu paciente ya está inconsciente, o sea, ya está estuporoso. Si yo le hablo, pues dice sí o no, pero no puedo interactuar con él. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo vas a velar? ¿No lo vas a velar? ¿Lo vas a incinerar? ¿Lo vas a cremar o lo vas a enterrar? Y la mayoría no tiene idea. Es algo que no platicamos, porque tenemos ese concepto de que hablar de la muerte es como atraerla. Es como si fuera mala suerte, ¿no? O sea, como si yo hablo de cuando me vaya a morir, le invoco. Entonces cuando le preguntas al hijo, bueno, ¿qué le gustaría a tu mamá? ¿Morirse en su casa o morirse en el hospital? Porque se vale, ¿eh? O sea, hay gente que le asusta morirse en su casa. Lo ideal o lo que nos presentan como mejores que fallezcan en su casa, sí es cierto. La mayoría de la gente lo prefiere en su cama, en su cuarto, con sus cosas, sin estar conectado a tanto, sí. Pero existe la persona que le da miedo que eso suceda, y que prefiere morir
sanatorio, en el hospital, con atención médica por si cualquier cosa y que le da ansiedad, y también se vale. Yo hace muchos años tuve un paciente que llegaba al hospital con la esposa, ya lo atendía, le quitaba el dolor y lo daba de alta, ¿no? Y a los 2 días me hablaban, doctora, ya regresó su paciente. Y yo, ¿por qué regresa? O sea, yo lo estoy mandando a morir a su casa. Y era de mis primeros pacientes, entonces me faltaba mucha experiencia. Y cuando platico con él y le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué vuelves, no? Me comentó y me dijo, es que vivimos mi esposo y yo solos, y a mí me da mucha preocupación morirme en la cama y pues que ella despierte y yo esté muerto y que no sepa qué hacer. Entonces ahí entendí y le dije, no se preocupe, ahorita lo ingreso, aquí nos quedamos, no pasa nada, y falleció en el hospital, porque se vale, o sea, no está mal. Y hay que fomentar también eso en el sistema de salud, sobre todo de nuestro país. Porque pasa mucho que dicen, doy al paciente de alta por máximo beneficio, porque así se llama, máximo beneficio ¿para quién? Exacto, porque al paciente nadie lo va a ir a ver a su casa, ¿no? O sea, no, nadie va aquí. Entonces dicen, ¿por qué regresa? Pues porque tiene dolor, porque lo mandaste a su casa, pero necesita atención. La muerte tiene que acompañarse, ¿no? La gente pues pasa por procesos físicos que necesitan atención. Entonces, esa es otra parte que es bien importante, y esa es otra cosa en la que en lugar de avanzar retrocedimos. Porque antes teníamos ese médico de cabecera que veía a todos y que si estabas enfermo iba a tu casa. Era parte de la familia. Exacto. Ahora tenemos muchos especialistas, pero entonces ninguno está a cargo de ese paciente. Porque tenemos al que se encarga, al neumólogo que le ve el pulmón, al nefrólogo que le ve el riñón, al cardiólogo que le ve el corazón, pero nadie lo ve al morir. O sea, todos participan, pero ninguno se encarga de ese paciente. Y eso genera, tanto en el paciente o en la familia, ansiedad. Dice, es que no tengo a quién, o sea, si le duele el pecho le hablo al cardiólogo, y si no, si tose, pues le hablo al neumólogo, pero no puedes estar así, es desgastante. Necesitas a alguien que te haga cargo, que es donde entramos los médicos en cuestiones paliativas, que la verdad somos muy poquitos, y que la mayoría de la gente no conoce que existe el servicio. O sea, yo cuando me presento con ellos y me dicen, ¿qué especialidad tienes? ¿A qué te dedicas? Y les digo, la mayoría no lo saben. Entonces sí es bien importante que se abran foros como este, que se platique de estos temas y que se conozca para dónde va esto. Que se cree una cultura, ¿no? Que se cree una cultura en torno a... Oye, dentro de estas situaciones que dices que no ayudan al proceso, ¿no te ha tocado que pues el paciente ya se resignó a que ya se va a ir, etcétera, y la familia de todos modos sigue luchando y tú puedes y ánimo y eres un guerrero? A mí esa frase de que el cáncer lo venció me choca, ¿no? O sea, como que siento ya, sí, ¿no? Que dicen esa frase ya muy trillada, de que, que todos los pacientes venzan al cáncer. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado esos casos? Mira, en cuestión de la frase, yo siempre he creído que verlo así es contraproducente, porque mandas una carga al paciente. O sea, si tú le dices al paciente, esto es una guerra y tú eres el guerrero y el cáncer es tu oponente, lo vuelves responsable de algo de lo que no es. Entonces entra la desilusión de, pues no te gané. ¿Sí me explico? O sea, emocionalmente, exacto, o sea, es bien complejo. Entonces yo siempre lo he visto como una mala opción. Y sí existe el familiar. Y sobre todo cuando son pacientes muy jóvenes o cuando son niños, para los papás es bien complicado esta parte de tener un hijo que no se va a recuperar, porque para nosotros es antibiológico como seres humanos, porque uno tiene hijos pensando que nos van a enterrar, no al revés. Entonces cuando eso se voltea, es emocionalmente muy complejo. Y en los adultos pues pasa, ¿no? También pasa que pues si es tu papá, tu mamá, incluso abuelitos, que sí dicen, no, o sea, haga lo que sea, pues es que ya no tenemos para dónde, o sea, esto va a suceder. Y sí hay quien se encarniza, por decirlo de alguna manera, aunque no lo hacen con mala intención, pero yo creo que cuando eso pasa es por una falta de información. Es porque no le estás explicando bien al familiar el pronóstico, el diagnóstico per se, y qué es lo que está sucediendo.
Pues interesantísimo el tema, la verdad es que da para muchos más podcasts. Ahí métanse y en los comentarios díganos qué les ha parecido, si quieren que hagamos una segunda parte, tercera, cuarta parte. Ahí con sus opiniones nos van a nutrir muchísimo más esto. Andrés, querías hacer preguntas. Sí, Adelante. quiero sacarle punta a la sesión. ¿Cuál ha sido tu experiencia más edificante de acompañamiento con alguien que ya se va a morir? Que te haya inspirado, que te haya removido, que tú digas, wow, Me marcó. quiero morir así. Ok. ¿No? O sea, ¿con qué disposición, con qué actitud de la persona? Creo que es algo personal, porque por ejemplo, si tú me preguntaras a mí, Adriana, ¿cómo te gustaría morirte? O sea, ¿en qué situación? Creo que yo escogería, obvio sin dolor y sin molestia, pero al lado de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, en mi casa, que es lo que comentaba antes, ¿no? Puede ser, hay gente que no le gusta, pero... Y he tenido pacientes que lo han logrado, que han estado con su familia cercana, que a mí me gustaría, y lo vi con una paciente, por ejemplo, que tenía una familia muy espiritual, muy conectada, que ponían incienso, que ponían música tranquila, olor a flores, o sea, toda esa parte a mí me gusta. A mí me gustaría que fuera como con ella, como un ritual, vamos, como así como te acompañan cuando naces, y cuando naces pues vas a conocer un bebé y te dan chocolates, o creo que daban puros, ¿no? Antes, o te dan cosas, y es algo de celebrarse, y yo creo que debería de ser así. Obvio, entiende uno que hay dolor y que hay tristeza, pero en ese momento que acompañas a la persona, creo que es importante estar en paz. Porque sí, o sea, cuando uno está en esto, aunque sea uno una persona de ciencia, vamos, o sea, métodos reproducibles, descubre que los seres humanos estamos hechos de muchas cosas y no solo tenemos una parte física. Y cuando vemos una persona morir, nos damos cuenta que estamos hechos de algo más, que yo llamo voluntad, pero creo que se puede llamar de muchas maneras. Y lo vemos diario, es como cuando tienes un paciente en la terapia intensiva y que dices, ya no tiene aminas, ya está la FIO 2 a 21, se ambiente, y no fallece. ¿Por qué no fallece, no? Dices, pues porque se tiene que despedir, porque su esposa no ha venido, porque está esperando al hijo que vive en Canadá, que viene volando para acá para despedirse. Entonces, nos demuestran los seres humanos que estamos hechos de algo diferente, algo más allá. Interesante que lo diga una científica, ¿no? Sí, Una doctora. sí. ¿Y cómo maneja una científica, una doctora, una tanatóloga, el proceso del impacto del dolor ajeno? ¿No? Porque a menos que uno sea un témpano de hielo, ¿no? Necesariamente se ve de alguna manera, no voy a decir que afectado, pero sí, claro, y por decirlo menos, ¿no? Porque yo no tengo reparo en decir impactado. Cuando a mí me preguntan sobre el típico principio del psicólogo, de que no te impliques con los sentimientos de tu paciente, yo como coach no puedo no hacerlo. Sí, ¿cómo no haces eso? ¿Cómo no haces eso? Y además, no creo que le sirva que no lo haga. ¿Cómo un tanatólogo lidia con ese dolor? Creo que viene ligado a que para el dolor no hay atajos. Entonces no hay que tener atajo y hay que decir, porque aparte como humano haces empatía a veces con unas personas más que con otras, tu personalidad combina más. Entonces se vale decir, ay, se murió y estoy triste, o sea, de verdad me siento mal porque falleció y me gustaba irlo a ver y su dinámica y lo voy a extrañar, vamos, o sea, dentro de ese espacio, pero sí hay que colocarlo en algún lugar y hay que reconocer la emoción, porque si tú los ves y recibes y te comportas como si no pasara nada, yo lo represento como si fuera una caja, como una caja de Pandora, y llega un momento en que esa caja se va a abrir y todo eso que dejaste ahí metido va a salir. Entonces, creo que la parte importante es esa, es reconocer tus emociones y decir qué siento. Bueno, me siento triste, me siento melancólica por lo que sucedió, y darme tiempo a mí misma para permitirme sentirlo, o sea, ser buena conmigo misma. Y creo que también ayuda a que yo no veo la muerte como algo necesariamente malo. Entonces... De hecho dijiste que es bonita, ¿no? Sí. Es un término que vale la pena profundizar. Es trascendente. Sí, te abre una puerta, ¿no? Hacia algo superior. Una vez fui a una misa de un velorio, que por lo general no me encantan, porque siempre como que tengo
discordancia con lo que dicen en las misas, pero era un sacerdote que conocía a la persona que falleció. Entonces dijo, nadie que haya conocido, convivido con José puede creer que no es trascendente. Wow. Y dije, tienes razón. Nadie que haya convivido con tu abuelita, por ejemplo, puede creer que no es trascendente, que todo se acabó aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No lo sé, pero sí creo que somos trascendentes y que vivimos, así como tú comentaste hace rato, de no me he desvinculado de ella. No, por supuesto que no, porque somos trascendentes y trascendemos de muchas maneras diferentes, no necesariamente tiene que ser tangible. Entonces, creo que esa parte también ayuda, pues como en lo que creas o la forma en la que lo veas. Es que yo creo que el proceso de la muerte también viene siendo eso, ¿no? Primero, bueno, en un tema de una enfermedad, el poderlo aceptar, bueno, ya pasaste a un segundo plano, se queda la familia, etcétera, pero ya después de esto, Andrés, la gente que creemos en una vida eterna, eso llena de esperanza, la verdad, ¿no? O sea, el tema de vernos, encontrarnos y reencontrarnos, etcétera, yo creo que eso para mí en el tema de la muerte, más que verlo por un lado, pues, no sé, carismático, bonito, etcétera, lo veo como con esa sensación de decir, bueno, al rato voy a poder conocer a mis abuelos, a mis papás, a encontrarlos, no sé, etcétera, ¿no? Y esto que mencionas es muy interesante y hasta apasionante. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de coach me he dado cuenta de que mucho de la forma de vivir de la persona la puedes entender cuando le preguntas para ellos qué viene después de la muerte. Claro. ¿No? Porque una persona que crea una vida eterna no va a vivir la vida que una persona que crea que no hay nada, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante también. Y ahí tocas un punto bien importante, que es crucial que las personas que conviven con una persona que va a fallecer entiendan. Y es que de inicio la muerte causa incertidumbre y causa miedo, ¿sale? Porque no sabemos a dónde vamos y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces pasa mucho que la gente, a mí me lo dicen seguido, si a mí me ve en esa situación, me inyecta algo, ¿no? O sea, y me hace eutanasia en ese momento. Si es que lo dices porque no te estás muriendo. Yo nunca he tenido un paciente en etapa terminal que esté falleciendo que me vea a los ojos y me diga, doctora, nunca. O sea, si eso pasara es porque tiene dolor, porque tiene disnea, porque tiene hemorragia, porque se le está pasando mal. Pero cuando tú logras controlar esos síntomas, eso no existe porque causa miedo e incertidumbre. Y hay que ayudar a esas personas a transitar esa etapa y manejar ese miedo. Adriana, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que estoy yo muy contento de conocer gente que se dedica a lo que tú te dedicas, a dar este acompañamiento, esta contención, le podríamos llamar, tanto a la persona, al enfermo, como a la familia, llevar ese proceso desde que está enfermo hasta que se despide y posteriormente darle también este tema de terapia y todo esto. Vamos a poner tus datos aquí abajo en el video para que la gente pueda contactarte. Como bien dices, hay poca gente que se dedica a lo mismo que tú. Yo desde mi manera, desde mi barrera personal, te agradezco porque necesitamos gente como tú, con esa carisma, con esa empatía sobre todo, sensibilidad para poder hacer y tocar este tipo de temas, ¿no? El no decir, bueno, ya se acabó la vida de mi paciente, ahí nos vemos, ¿qué quieren cenar, no? O sea, tener como ese tema de empatía creo que es importantísimo. Te agradezco mucho haber estado aquí en Uña y Mugre. Andrés, muchísimas gracias. Y que finalmente pues a ustedes les haya quedado algo, que es la finalidad de Uña y Mugre, ¿no? El que podamos, con algo que se quede, ¿no? Con algo que nos podamos quedar, el hacer un contenido bien profundo con gente profesional. Este es el caso de la doctora Adriana, junto con Andrés. Yo simplemente soy un comunicólogo cualquiera, ordinario, y que finalmente queremos dejar algo para ustedes. Les agradecemos también a Dixa Producciones por habernos prestado aquí parte de sus instalaciones. Y apúntense, porque díganos qué más temas quieren que toquemos y ahí vamos a estar. Los vemos hasta la próxima.